en marco de la revisión de córnea, vamos a continuar con la parte de generaciones corneales. Hoy vamos a ver lo que es la generación marginal de Terrier. Entonces, generalidades es, es una patología rara, incluso no se ha estudiado su incidencia ni su prevalencia. En los libros se toma como una patología o se describe como una patología no inflamatoria. Sin embargo, como en los últimos años han habido unas nociones en donde puede ser una patología inmune y en algunos casos llega a ser inflamatoria. Incluso como vamos a hablar ahorita en la clasificación, hay un estado o hay una clasificación que se conoce como inflamatoria. Entonces yo creo que con el paso del tiempo esto va a cambiar, así como el queratocono, que en principio se consideraba que no era una patología inflamatoria, pero pues ahorita ya conoce que hay estigmas o hay soporte molecular de que es una patología inflamatoria. Entonces, por el momento se conoce que la generación marginal de Terrier es una patología no inflamatoria, es una patología idiopática e incluso hasta ahorita también hay nociones de que hay alguna relación o que en algunos pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoidea, puede aparecer esta patología, pero hasta el momento es una patología idiopática y no se conoce ninguna relación propiamente dicha. Es lentamente progresiva y se dice que hasta 30 años puede durar la progresión de esta enfermedad. Importante que compromete periferia, pero compromete periferia hasta cierto estado clínico, como ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en principio compromete únicamente lo que es periferia. Es una patología bilateral, pero asimétrica. Incluso se sabe por estudios de microscopía y de biología molecular que en aquellos pacientes que presentan el cuadro florido de esta patología y el otro ojo está sin ninguna sospecha o signo clínico, si uno toma eso y le hace biopsia, podemos encontrarnos que hay infiltración celular que como incipiente de cierta manera. Incluso hay casos en donde en un ojo comienza el cuadro clínico y posterior a 10 años se presenta en el otro ojito, principalmente en mayores de 40 años. Sin embargo, en cualquier edad se puede presentar, pero lo que más se describe en mayores de 40 años. Hay una predilección pues mayor por los hombres que por las mujeres y no denota alguna alteración sistémica, como ya lo había comentado antes, como para tener estas 8 generalidades en mente. La etiología. Entonces, hay varias y diferentes hipótesis de cómo se forma o qué hace para que conlleva la producción de esta enfermedad. Entonces, tenemos el componente degenerativo. Ese componente Este componente generativo consta de 4 características principales. La primera es una progresión leve, no presenta síntomas, hay depósitos lipídicos y el curso es relativamente largo, pues por la misma progresión leve, que ya lo vamos a explicar un poquitico más a detalle. Y está la parte inflamatoria. Esta parte inflamatoria inicia por una respuesta inmune. Esta respuesta inmune se ha encontrado que surge a partir de la degeneración del epitelio basal. Y esta generación del epitelio basal corneal va a secretar un componente, o unas moléculas, citoquinas, interleuquinas y demás, que llevan al componente inmunogénico hacia la membrana basal. Entonces, como de anterior a posterior en que se va a producir esta patología. Importante mencionar acá que no como en las otras degeneraciones, en donde había un componente o subepitelial, o estromal anterior o posterior, o DSMET, aquí lo que vamos a encontrar es que hay un componente en gran parte de todas las estructuras de la córnea, que ya lo vamos a ver, sino para que lo tengamos en cuenta. Este componente inflamatorio o de la etiología a partir de la inflamación sí va a tener síntomas en comparación al proceso degenerativo. Entonces el paciente va a tener dolor, fotofobia, inyección conjuntival y tinción positiva en algunos casos, no en todos, porque esta tinción positiva nos ayuda también a determinar o a tener diagnósticos diferenciales como por ejemplo la úlcera de Moore, que ya vamos a ver en un cuadrito comparativo. Entonces, en fisiopatología se conoce, aún todavía no hay estudios que soporten todo esto bien, sino son hallazgos que se han encontrado. Hay una fagocitosis por histiocitos, incluso hay una acumulación de histiocitos que me van a llevar pues a degradación de colágeno y a secreción de la N-acetil beta de glucosaminidasa. ¿Por qué es importante esta enzima? Porque esta es una enzima lisosomal
principalmente que la han encontrado en la lágrima de los pacientes con degeneración marginal de Terrier. Y esta es como patognomónica o encontrar esta molécula es patognomónica de pacientes que tienen infiltración por células de histocitos. Entonces, esto nos hace pensar o les hace pensar a los investigadores que hay una fagocitosis de pronto alterada por estos acumulación de histocitos. Posteriormente, se encontró que había una formación de vacuolas intracelulares y extracelulares. Esta acumulación de vacuolas se da principalmente por dos características principales o por dos grupos que ellos han diferenciado. Entonces, el grupo uno son los fagolisosomas, unión del fago, pues, del lisosoma como tal, con con la endocitosis de cierta manera, o la fagocitosis, perdón, que viene de la membrana celular, se forma el fagolisosoma con fibras de colágeno degradadas. Pero miren que el grupo 4 es el fagolisosoma con material de tipo lipídico. Entonces, si nos damos cuenta, aquí nos puede estar dando como de cierta manera una unión de estas dos cascadas a nivel degenerativo y a nivel inflamatorio. A nivel degenerativo, a través de alteración o la generación de las fibras de colágeno y a nivel perdón, a nivel degenerativo por el material de tipo lipídico y a nivel inflamatorio, a nivel de la degradación como tal de las fibras de colágeno. Hay una hipersensibilidad inmune, que esta me lleva a la generación o la degradación del colágeno, que está dado, como ya lo comentaba, por la alteración o por la secreción de sustancias del epitelio basal. Hay una infiltración por linfocitos y células de Langerhans, presentación de antígenos CD4 y CD8. Aquí que es importante, que esta infiltración de linfocitos y células de Langerhans no es la única patología que las tiene. Incluso la infiltración por linfocitos y las células de Langerhans en unión con la generación de colágeno nos hacen pensar en que hay una actividad inmune o autoinmune como tal. Eh, Además, esta infiltración por linfocitos y células de Langerhans se han encontrado también en la úlcera de Moore. Lo que pasa es que en la úlcera de Moore esta infiltración ocupa casi el 25 al 30%, mientras que en esta generación marginal de Terrien ocupa solamente como el 5%. Entonces, esta presentación de antígenos CD4 y CD8 va a llegar a una activación linfocitaria. ¿Qué me hace o cuál es la función o cuál es el objetivo de esta activación linfocitaria? Principalmente dos. Una, que cambien la función celular de los queratocitos y la morfología de los queratocitos. Entonces, como estoy cambiando la función y la morfología de los queratocitos, altera su mecanismo como tal y me va a llevar a una secreción de citoquinas y proteínas proinflamatorias, que en lo último me va a llevar a lo que es una neovascularización. Esto aún está por confirmar posteriormente, pero es lo que se ha encontrado hasta el momento. Y por eso es lo que yo decía al inicio de la presentación, en donde en teoría los libros lo refieren como una enfermedad no inflamatoria. Yo creo que con el paso del tiempo se va a considerar propiamente una enfermedad inflamatoria como tal. ¿Qué es importante? Que antes no se había encontrado una relación bien o con otras patologías como tal, pero se sabe que ahí se puede encontrar también la degeneración marginal de Terrien con la distrofia estromal en la TIS, con la distrofia corneal polimorfa posterior, con la queratoconjuntivitis vernal, con la artritis reumatoidea, es la única que encontré como alteración sistémica, y con la disfunción de las glándulas de Meibomian, con la difusión de las glándulas de Meibomian. Entonces, al momento con estas 5 patologías no hay una relación, pero puede presentarse en conjunto con estas. Entonces, clasificación, tenemos una clasificación que es quiescente. Si de cierta manera lo pudiéramos decir, es parecida a en la etiología, en la parte de la degeneración, es en adultos y son asintomáticos, mientras que en la parte inflamatoria, también como una parte de la etiología de las cascadas, se presenta en pacientes jóvenes y se encuentra con epiescleritis u escleritis. Entonces, eso también tenerlo en cuenta. En la histopatología. Entonces, comentaba que en las otras degeneraciones que nosotros estamos o habíamos comentado en las clases pasadas, hay partes específicas de la córnea que se ven afectadas. Sin embargo, en esta degeneración, casi el 90% de las estructuras de la córnea están comprometidas. Voy a tener degeneración estromal, va a tener un epitelio en teoría sin alteración, pero yo le decía que aunque dijera en la parte inflamatoria que tenía tinción positiva, la gran proporción del epitelio está sin alteración, va a tener una tinción negativa. Voy a tener una membrana de Bowman fragmentada o incluso no la voy a tener. Voy a tener ruptura de membrana de Descemet,
voy a tener las bolsas o cosas o las vacuolas que había hablado anteriormente. Va a aparecer una cicatrización en un tejido fibroso, voy a tener depósitos de cristales de colesterol, también voy a tener células inflamatorias dispersas, como ya lo comentaba en la parte de la fisiopatología. Acá es importante también que voy a tener lo que es propiamente la acumulación de depósitos de lípidos, pues que va a ser estos depósitos como tal cristales de colesterol. En la histopatología continuando, entonces vamos a ver que hay un artículo que hace una revisión sobre el tema y muestra cuáles son los cambios frente a la microscopía de luz mientras la microscopía electrónica. Entonces, en la parte del epitelio va a tener una generación epitelial con formación de vacuolas, formación, y acá principalmente pues va a tener una tinción negativa en el epitelio. Va a tener, pero sí tengo una generación, tengo un compromiso. En la microscopía electrónica tengo degeneración epitelial, con aumento en la densidad de los citoplasmas, proyecciones, quiere decir que las células están cambiando su forma, una dilatación en los espacios intersticiales, que es en donde se va a formar las vacuolas, y o los organelos irregulares. ¿Qué va a pasar en la membrana, en la membrana basal? Voy a tener una membrana basal aumentada en tamaño o ruptura de la misma. Y eso lo corrobora la microscopía electrónica. En la membrana de Bowman voy a tener o ausencia o tengo una membrana fragmentada. Entonces, lo mismo me lo corrobora la microscopía electrónica. En el estroma, entonces voy a tener modificación estromal con disminución en las lamelas, que me va a llevar también a la degradación de las fibras de colágeno. Al momento en que, o una de las razones por las cuales las fibras de colágeno están unidas, es también un mecanismo de defensa para evitar la degradación por las colagenasas. Al momento en que se abren, que aumenta ese espacio interfibrilar, pues aumenta el riesgo de que haya degradación como tal y cicatrización. En la microscopía, pues también lo corrobora. ¿Qué pasa en la membrana de Descemet? Tengo aumento en el grosor de la membrana de Descemet con signos también de, uno, de que se fractura, de que se rompa, pero también el tema de cicatrización. ¿Listo? ¿Qué es lo único que en teoría o a la práctica estaría dentro de lo normal? El endotelio, con algo de generación endotelial, pero en la microscopía electrónica, que es mucho más, tiene mayor resolución frente, pues aparecen unas células endoteliales normales. Entonces, como decía, casi el 90% o el 90% de la estructura de la córnea está comprometida en esta generación. Hallazgos clínicos. Entonces, ¿qué hallazgos clínicos voy a encontrar en estos pacientes? Uno, importante, que es una de las características, adelgazamiento y formación del surco periférico. Dos, hay una zona clara entre la lesión y el limbo. Tres, vascularización superficial. Cuatro, astigmatismo. Y depende del astigmatismo es lo que va a depender la calidad visual de ese paciente. Cinco, es una patología no dolorosa que nos hace ya tener un diagnóstico diferencial. Sexto, hay un epitelio intacto sin signos de inflamación, sin signos de inflamación. Y séptimo, hay depósitos de lípidos. Pongo estas en negrilla porque son las principales y son las que me van a caracterizar esta patología. Entonces tengo, vuelvo y lo repito, como las que nos orientan más hacia este diagnóstico. Adelgazamiento y formación del surco periférico, vascularización superficial, epitelio intacto sin signos de inflamación y depósitos de lípidos. Entonces, estas cuatro nos ayudan a pensar en que este paciente tiene una degeneración marginal de Terrier. Entonces, aquí en el 1 tengo vascularización superficial y ya sabemos por qué producen estos vasos o de dónde provienen estos vasos. Perdón. Hay dos hipótesis. Una que no les comenté es también por la alteración de la parte inmune, de la barrera hematoocular que está en los vasos del limbo, que permite la salida de material inmune, y la otra es que la misma capa basal del epitelio corneal me produce estas mismas también citocinas que me van a llevar a la formación de los nuevos vasos. Eh, y esta es ya la degeneración de depósito lipídico. Entonces acá tenemos dos características de las cuatro que ya hablamos. Una, la vascularización superficial, y dos, los depósitos lipídicos. ¿Qué es importante? Que esta generación comienza primero superior. Lo vamos a encontrar en primera instancia superior, y dependiendo de la progresión de la misma, puede completarnos o los 180 grados o los 360 grados de la córnea. ¿Qué es importante? Que es periférica. Aunque en el último estadio clínico, como ya lo vamos a ver, me lleva incluso al compromiso central de la córnea. Entonces aquí vemos una degeneración marginal de Terrier con vascularización, y acá ya vemos zonas de adelgazamiento. Entonces, vascularización, tenemos depósitos lipídicos y ya tenemos zonas de adelgazamiento muy severos que pues ya se pueden ver a simple vista. Y aquí tenemos una degeneración marginal de Terrier, pero ya tenemos una extensión circunferencial, como la hemos completo, de cierta manera, dejando libre lo que es la córnea central.
Y acá vemos también una degeneración marginal de Terrien con una vascularización superior, con depósitos de lípidos superiores, pero aquí mide estos depósitos de lípidos que ya me están comprometiendo los 360 grados. Se ve mejor la vascularización superior que en la inferior, pero aquí ya podemos ver que en la periferia vamos a tener un adelgazamiento y que ya lo podemos ver muy marcado. Incluso ese adelgazamiento puede llevarme a ectasias, como ya lo decía, lo que son el tema astigmatismo, dependiendo de qué tanto esté ectasiada la córnea aquí en la periferia, pues va a determinar claramente lo que es el potencial visual del paciente. Esta es esta es una microscopía electrónica. En esta microscopía electrónica, pues vemos lo que es el adelgazamiento periférico en esta parte. Entonces, llegado al caso, uno pudiera pedir una microscopía también, una UM, o también este pentacam. Entonces, aquí en el pentacam nos va a aparecer lo que ya es el adelgazamiento y el encurvamiento de esta parte de la córnea que se relaciona con esta lesión o con ese adelgazamiento como tal que vemos acá, en donde hay una alteración del epitelio, que hay un engrosamiento del epitelio, hay una alteración en la membrana basal y pues ya, y un adelgazamiento estromal como tal que lo vemos aquí. Lo mismo pasa en esta imagen. Acá tenemos un engrosamiento epitelial en esta parte, tenemos un tipo de cicatrización entre estroma anterior, entre membrana basal y capa basal del epitelio. Y acá pues lo corrobora también la hiperreflectividad como tal. Entonces podríamos tomar en estos pacientes una VM, como ya lo comentaba anteriormente, y una OCT, una OCT y también con Pentacam, pues que nos ayudan a determinar qué tanto puede ser esa clase que esté teniendo el paciente. En los estadios clínicos encontré este artículo que me gustó mucho porque tiene como un poco explicado entre el estadio en lo que nosotros vemos en la lámpara de hendidura y los síntomas que va a presentar el paciente. Entonces tenemos el estadio 1, entonces tenemos la formación de una fina capa con depósitos lipídicos superiores que va a respetar casi el 90% de la córnea. Los vasos, tener en cuenta que es una trayectoria tortuosa y circunferencial a la extensión de la lesión. Importante, en estos casos, 2/3 son asintomáticos y solamente 1/3 pueden tener irritación como tal. Entonces, tenerlo en cuenta. En el estadio 2, ¿qué vamos a encontrar? Ya tenemos una indentación y un poco más la lesión con los de la generación lipídica, con la vascularización superficial, con vasos tortuosos en tema circunferencial. Pero acá, epitelio intacto. Vamos a tener epitelio intacto como tal. Acá podemos tener o no síntomas o irritación leve. Entonces, en la diferencia entre el 1 y el 2 es qué tan grande puede estar la lesión. ¿Listo? Cuando ya tenemos un estadio 3, vemos que la lesión ha aumentado como tal y casi llega hasta los 180 grados periférico superior. Periférico superior. Aquí ya vamos a comenzar a tener síntomas como disminución de la agudeza visual por la extensión del astigmatismo que vamos a tener acá o por el aumento del astigmatismo como tal. Entonces, mira, acá vemos hasta dónde puede llegar el adelgazamiento, casi un 50% del estroma. En la parte superior, en el estadio 1, casi como un 10%, estadio 2 casi un 30%, pero aquí en estadio 3 ya comenzamos a tener entre un 30 y un 40%. Aquí también tenemos disminución en la sensibilidad corneal. Puede aparecer lo que es un pseudopterigio, pero pues acá es un pseudopterigio superior, que pues es rarísimo. Y acá ya vamos a comenzar a pensar y tener cuidado y hacer un seguimiento a estos pacientes porque en cualquier momento puede tener una perforación espontánea o por un trauma mínimo se puede perforar este ojo. Aquí en este estadio también puede formarse lo que es el hidrops. Es importante que el hidrops es raro, pero puede pasar. Y con la fisiopatología del hidrops es la misma. Tenemos una ruptura en la membrana S. ¿Listo? En los estadios 4 y estadio 5, entonces en el estadio 4 tenemos ya el compromiso de la periferia en los 360 grados, el astigmatismo va a ser mucho más grande, vascularización superficial, tenemos los depósitos lipídicos y aquí en los síntomas vamos a tener los mismos estadio 3, ¿listo? Disminución de la agudeza visual por el aumento del astigmatismo más lo demás, los síntomas irritativos que este paciente va a tener. Importante, aumenta más el riesgo de que haya una perforación, ¿listo? Y a esos pacientes pues hay que hacerle un seguimiento. Importante, hasta el momento no se ha encontrado algo que sea o se haya probado completamente que sea de que prevenga la progresión de la enfermedad. Sin embargo, en los últimos tiempos, ahorita hace poco, comenzó a hablarse también de la función del crosslinking en estos pacientes, porque ya cuando yo tengo un adelgazamiento en donde ya casi veo en la parte, o es notorio ese adelgazamiento, ya el riesgo de una perforación es alta. Se habla que
en córneas menores a 150 micras debería ya comenzarse un tratamiento quirúrgico para evitar esa ruptura como tal de la córnea. Y en el estadio 5 entonces tenemos una opacificación adicional del estadio 4, una opacificación central de la córnea. Esto es, raramente se ve, pero podría pasar. Entonces acá tenemos un estadio 3, ya tenemos un adelgazamiento, tenemos como una cresta donde nos está diciendo en dónde va la progresión del adelgazamiento, la vascularización superficial y acá los depósitos lipídicos. Un estadio 4, en donde ya tenemos una lesión circunferencial en los 360 grados de la córnea y acá pues es difícil ver la vascularización, pero pues tiene vasos como tal y acá predominantemente pues se ve lo que es los depósitos lipídicos. Y acá tenemos un estadio 5. Entonces, en este estadio 5, pues ya vemos adicional de lo anterior, tenemos ya una opacificación central de la córnea. Diagnósticos diferenciales. Tres diagnósticos diferenciales nosotros podríamos pensar al momento en que vemos estas tipos de lesiones. Una es la degeneración marginal pelúcida. ¿Qué es importante acá? Que, digamos, en cuanto al tema de la edad, puede ser muy parecido a la degeneración marginal de Terrier. Las dos son bilaterales. eh, en tema del género, pues en la degeneración marginal de Terrier, pues tiene una mayor predominancia por los hombres, pero acá hay una cosa importante. En la degeneración marginal pelúcida normalmente comienza inferior la generación marginal pelúcida, mientras que la generación marginal de Terrier normalmente empieza superior. ¿Listo? Entonces acá ya comenzamos a pensar que puede ser una generación marginal de Terrier en comparación de una degeneración marginal pelúcida. En la inflamación, aquí no tenemos inflamación, aquí tenemos ocasionalmente inflamación, defecto epitelial no tenemos, acá usualmente no tenemos, vascularización en la generación marginal pelúcida no tenemos, acá sí tenemos, y tenemos una vascularización que nos va a comprometer casi toda la extensión circunferencialmente de la lesión. Depósitos lipídicos no tenemos en la generación, pero sí la vamos a tener en la generación marginal de Terrier. Y la perforación, el hidrops es común más en la generación pelúcida, pero en la generación podría pasar, pero es totalmente inusual. En la úlcera de Mohr, ¿qué es lo importante? Los síntomas. Los síntomas es que esta úlcera va a tener dolor como tal, en comparación a la degeneración marginal de Terrier. Aquí no vamos a tener dolor. Aquí vamos a tener un defecto epitelial en la úlcera de Mohr que aquí no vamos a tener usualmente. Usualmente no vamos a tener. ¿Listo? Y este es una degeneración del surco, que esta degeneración del surco es el, un adelgazamiento que se observa entre la degeneración o el arco senil y el limbo. Entonces, es uno ve esa degeneración, pero principalmente es en adultos y no, pues, no tiene ninguno de los signos que ya hablamos de la generación marginal de Terrier. Entonces, cuando tengamos estos pacientes, pensar en estas tres opciones adicionales de generación marginal pelúcida, en la úlcera de Mohr y también pensar en la generación del surco corneal. ¿Qué complicaciones puede llevar o el tener esta patología? Principalmente la perforación. Entonces, como ya lo comentaba, esta perforación puede ser espontánea o a través de un trauma menor. Más o menos el 15% de estos pacientes se pueden perforar. Podemos tener desprendimiento total o parcial de la membrana de ESM. Podemos tener el hidrops corneal por alteración en la membrana de ESM también y por la hipotonía. ¿Por qué se produce la hipotonía? La hipotonía se da porque al momento en que se forma el hidrops, hay acumulación en vacuolas o en espacios intercelulares y puede haber comunicación entre esas vacuolas y la conjuntiva. Entonces, hagan de cuenta que hay como un espacio, un camino entre el humor acuoso, entre la cámara anterior y el espacio externo. Entonces, la cámara anterior o el humor acuoso de la cámara anterior llega a la córnea o al estroma por esas vacuolas que se formaron por la misma degeneración de colágeno. Y esa misma vacuolas, dependiendo de qué tan grandes sean, pueden llegar incluso a la conjuntiva y esa hay una filtración entre la cámara anterior y la conjuntiva, pues que nos va a llevar a lo que es la hipotonía. Tratamiento. Entonces, aquí en el tratamiento hay, como casi en la mayoría, dos estrategias, la no quirúrgica y la quirúrgica. Entonces, la no quirúrgica se va a basar en la parte visual, dependiendo de qué tanto sea el astigmatismo, y dos, en la lubricación y en la sensación de inconfort que tenga el paciente. Esta parte no quirúrgica, pues uno podría tenerla en cuenta para los pacientes con estadio clínico 1 y estadio clínico 2.
Que es importante que no hay, como ya lo comentaba, no hay prevención hasta el momento. Hasta el momento los libros refieren que no hay prevención como tal, pero pues ya como lo diré un poco más adelante, el tema del crosslinking puede que ayude a detener esta, más que prevenirlo, detener la progresión. Entonces, en la corrección óptica vamos a tener lo que pues, son los lentes de contacto rígidos y los lentes esclerales. Aquí es un OCT de una adaptación de un lente escleral y la lubricación. Entonces, esas son como las zonas de confort en que nosotros deberíamos trabajar al tratar a estos pacientes y hacer un seguimiento. Aunque es una patología lenta, de larga progresión, incluso hasta 30 años, no sabemos si ese paciente va a tener o como esa etiopatología o esa fisiopatología a través de la degeneración propiamente, o un proceso inflamatorio que es mucho más rápido, pero que nos hace pensar en el uno o en el otro, la edad. Entonces, los pacientes que tengan una generación, principalmente pensamos en los pacientes adultos con pocos síntomas, mientras que tenemos un paciente que tiene una progresión mucho más rápido, que son pacientes jóvenes, entonces decimos, espere, esto puede ser una parte inflamatoria importante. Em, Ahora, en el tratamiento quirúrgico, entonces, dependiendo si queremos algo tectónico, o sea, si ya tenemos un riesgo de perforación como tal o ya está perforado, podemos tener lo que son los crujajos conjuntivales o el autotrasplante escleral. Si ya queremos una parte óptica, entonces tenemos un procedimiento que es cortar la parte que está ectásico, perdón, y hacer la sutura del estroma no afectado, algo así como lo que vimos en la remodelación corneal, pero sin quitar la parte estromal, sino que ya sabemos que está la parte adelgazada, perdón, quitamos esa parte y suturamos lo que no está adelgazado con el limbo. Tenemos la epiqueratofaquia, la queratoplastia parcial o total y la queratoplastia lamelar. Ellos toman como el cross-linking porque, así como teniendo la misma lógica de lo que pasa en el queratocone, donde queremos fortalecer las fibras de colágeno, acá hay un tema importante, es que tanto el cross-linking nos pueda funcionar, dado que en sí no es que tengamos una debilidad en las fibras de colágeno en esta patología, sino tenemos una degradación y destrucción de esas fibras de colágeno. Sin embargo, en algunos estudios, en unos casos muy puntuales, pues ha habido una disminución en la progresión. Entonces, el cross-linking aún faltaría mucho más por estudiar en estos pacientes para ver si nos podrían detener esa progresión con las fibras de colágeno, fortaleciendo las fibras de colágenos que nos quedan y que no han sido degradadas. Em, entonces, estos son los injertos esclerocorneales que nosotros podemos tener. Aquí en este mismo tenemos, en ese artículo, también tenemos como la queratoplastia tectónica anular, dependiendo de qué tan grande haya sido la lesión. Entonces, tenemos la superior anular, que es dependiendo de dónde tengo yo el borde superior, la creciente parcial, que acá no sigo como la lesión, sino simplemente saco hasta dónde me lleva en la parte periférica y hago ese injerto completo. La de 270 anular o la de 360 anular. Entonces, esto hay una cosa importante. El hecho que yo tenga un estadio 1, un estadio 2, un estadio 3, un estadio 4, un estadio 5, no me significa que al momento en que aumente el estadio clínico va a aumentar el adelgazamiento. Yo puedo tener un estadio 1 o un estadio 2 y llegar a tal adelgazamiento que me lleve únicamente a utilizar este tipo de queratoplastias anulares localizadas. Entonces puedo tener anulares superiores, parciales, 270 o 360, dependiendo uno, o que esté perforada, qué parte esté perforada, o si yo estoy viendo que, verdad, el adelgazamiento es tal que en cualquier momento se me puede romper en cualquier parte y que me lleve pues a una ruptura completa. Esta otra de las opciones que se plantean es la queratoplastia larga o grande, si pudiera decirlo de cierta manera. Esta queratoplastia grande se conoce o por definición son queratoplastias que requieran un botón de más de 8.5 o 10 milímetros de diámetro, y acá pues se va a suturar lo que es la córnea donante, ya literalmente con el limbo, porque ya no tengo de dónde más pegarme. Entonces voy a tener la parcial, tengo la de grosor parcial y tengo la penetrante como tal. Ya para terminar, entonces, ¿qué recomendaciones podemos obtener o darles a estos pacientes? Entonces, uno, prohibir el frotto ocular en esos pacientes. Como ya lo dije al principio, esto también puede estar relacionado con queratoconjuntivitis vernal. Mirar qué otro tipo de patología tiene, qué otros síntomas pueden tener para evitarme a mí a llevarme a que el paciente no se frote el ojo. Y esto me lleva a la protección ocular. Listo, el 15% de los pacientes se pueden o perforar espontáneamente o por un trauma menor. Cualquier golpecito puede hacer que este ojito se pueda, o que la córnea se pueda perforar.
Importante, pacientes que tengamos con esas características, pedirle lo que es el OCT, perdón, el Pentacam para mirar cuál es ese grosor periférico. Pacientes que tengan córneas menores a 250 micras, hay que tener un control regular. Lo que ellos dicen es comenzar cada 2 a 3 meses y dependiendo de cómo siga ese control de Pentacam, uno podría espaciarlo. Pero estos pacientes deben tener un adecuado control pues con nosotros. Y por último, un adecuado manejo sintomático, como ya le comentaba. Si es un paciente que tiene alergia, pues darle su antialérgico. Si es un paciente que ojo seco o algún tipo de otros síntomas, mirar cuál es, qué es lo que está presentando, difusión de glándulas de mebómimo, ojo seco como tal, y tratarlo adecuadamente para disminuir el riesgo pues, de complicaciones que tenga el paciente. Y ya, esto sería todo, profe. Bueno, muy bien, Brian. Estuvo bien la presentación. Eh, sí, esta patología afortunadamente no es común y afortunadamente los casos que yo he visto no los he visto tan avanzados como en los estadios 4 o 5 que tú mostrabas, ni con adelgazamientos o perforaciones, porque manejar adelgazamientos o perforaciones de la córnea periférica no es fácil, sobre todo cuando comprometen más de 4 o 5 meridianos de la córnea. Ahí ya el pronóstico empieza a ser muy malo visualmente, ¿no? Eh, digamos que afortunadamente la mayoría de casos tienden a ser benignos. Hacer el diagnóstico en los estadios iniciales no es fácil. Creo que es más probable que uno confunda esto con una úlcera de Muren más que con una degeneración marginal pelúcea. Una degeneración marginal pelúcea, pues digamos que sí es una ectasia que tiene unas características muy bien establecidas y el diagnóstico es relativamente fácil. Realmente no, uno con una topografía, con un pentacam, puede hacer un diagnóstico de degeneración marginal pelúcea sin mayor problema, pero en cambio las degeneraciones periféricas sí se pueden confundir. Uno inclusive en estadios iniciales puede confundirlo hasta con una rosácea ocular o con una respuesta de hipersensibilidad estafilocóxica. Pero sí hay ciertos daticos como la integridad del epitelio o que empiece en la córnea superior y que sea pues prácticamente asintomático en los estadios iniciales que le pueden ayudar a uno como con el diagnóstico, ¿no? No es fácil, pero digamos que sí es importante que ustedes conozcan esto y lo tengan dentro de sus diagnósticos diferenciales de las patologías de la córnea periférica para que cuando lo lleguen pues lo sepan diagnosticar y sobre todo hacer el seguimiento. La mayoría de estos pacientes afortunadamente no van a requerir tratamiento, sino simplemente seguimiento. De pronto, si tienen algún síntoma, pues algo de manejo sintomático, como mencionabas al final, pero afortunadamente la mayoría no debe requerir mayor cosa. Y ya si tienen algún astigmatismo alto o si tienen ya adelgazamientos muy importantes, pues la rehabilitación visual a veces es mejor hacerla con lentes esclerales que con lentes de contacto rígidos tradicionales. Porque pues digamos que si la patología está a nivel de la periferia, pues es mejor no generar más trauma en esa córnea que ya de por sí está alterada. Eh, no, pues bien, sí, me parece que está bien, realmente no tengo mucho más que decir, me parece que estoy muy completa